Muy buenas gente, soy Saki Mostazo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy, como estáis viendo, no estoy en mi sitio habitual de trabajo, ya que estoy reformándolo y también en la habitación del torno estamos panelando para poner nuestras gubias y nuestros accesorios de una manera más útil. He aprovechado este impasse en el que tenía que desmontar ambas habitaciones para realizar un mantenimiento completo de nuestro chiquitín. Y he decidido mostrarlo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando tendremos que realizar este mantenimiento necesario para alargar la vida del mismo. En nuestro caso, va a ser la primera vez que realicemos un mantenimiento tan profundo. Normalmente, con un mantenimiento superficial, engrasar los rodamientos principales y dar con el aire a presión será más que suficiente. Pero os aconsejo que de vez en cuando os metáis un poquito más en profundidad, cambiemos los aceites que tiene antiguos, las grasas antiguas y las pongamos por unas nuevas de buena calidad. También tendremos que actualizar la bancada de nuestro torno y nuestro portaherramientas, lo cual nos facilitará muchísimo la hora de mover nuestro portaherramientas o de mover el bloque motor hacia un lado o hacia otro. Esto, aunque no parezca importante a la hora de tornear, lo es y muchísimo. Si no lo hacemos, nos va a ser un suplicio enorme mover tanto el portaherramientas como el cabezal y si al final se nos quitarán las ganas de tornear. Así que lo más importante, mantenerlo y darle una pequeña lubricación, bien con ceras, parafinas o en nuestro caso a mí siempre me gusta una ligera capa de aceite que secaré y con la ligera película que queda en el propio acero será suficiente para que deslice perfectamente. Voy a aprovechar que tengo que desmontar mi torno también para actualizar su sistema de sujeción al suelo. Por desgracia yo no puedo fijar mi torno al suelo de mi domicilio y lo tengo sobre los baldosines directamente. Voy a ponerle unos silent block de maquinaria para intentar mejorar la estabilidad del mismo y nivelarlo perfectamente. Nivelaremos desde un lado hacia el otro y de adelante hacia atrás. Así conseguiremos que las piezas, una vez puestas en el torno y tengamos el punto de balance mejor o que consigamos ese punto de balance casi óptimo, reducir las vibraciones prácticamente al máximo y eso nos facilitará muchísimo el trabajo de redondear la pieza, ya que una vez que están redondas prácticamente el torno no vibra. Con poquito más que decir, simplemente me gustaría que me dierais un par de minutitos para responder unas preguntas que me han hecho unos suscriptores del canal y me parece muy interesante a la hora de empezar con este fantástico mundo, que es acerca del torneado al aire. No hemos hecho todavía ningún vídeo de torneado al aire porque es un pelín más peligroso si no tenéis la experiencia necesaria. Pero sí podemos dejar alguna pincelada para unos siguientes vídeos en el que os muestre cómo hacerlo. Para poder tornear al aire, lo mejor es que tengamos en nuestro apoyaherramientas una extensión de este tipo que nos permitirá colocar muy lejos el apoyaherramientas cuando estamos torneando al aire. Lo realizaremos siempre el torneado al aire con el plato de garras o el plato de tornillos, ya que no vamos a tener una contrapunta que nos bloquee la pieza contra el eje del torno. Podemos mover, si dispone nuestro torno, de esa posibilidad el cabezal hacia el fondo y tornear desde la esquina del propio torno. A mí es una manera que no me termina de convencer, ya que al estar el bloque motor en una de las esquinas y la otra es mucho más liviana, produce un poquito más de inestabilidad. En tornos de este tamaño, salvo que la pieza sea enorme, no ocurre nada. Pero si tornamos un plato o un frutero de 50 o 60 centímetros, sí podría provocar vibraciones el hecho de que esté en esa esquina. Para ello también nuestros tornos tienen una posibilidad que es un bloqueo, que lo mostraré a lo largo del vídeo más detalladamente, que nos permite girar el torno y colocarlo a 45 grados o 90 respecto de nuestra posición, que junto con el apoyaherramientas y así podremos tornear de una manera muy segura y muy estable. Así que con poquito más que decir, vamos a lío liante y a mantener nuestro chiquitín. Voy a empezar dando las gracias a 2 suscriptores que nos han mandado unos detallitos y que estoy muy agradecido. Son Tato de Huelva, que nos ha enviado 5 clases de madera diferentes y que las utilizaremos en unos siguientes proyectos del canal. Tato, estoy muy agradecido porque no hay mejor regalo para un tornero que recibir madera. También a nuestro amigo Paco desde Palencia, que nos ha enviado un portacuchillas para las cuchillas de carburo de tungsteno y que os enseñaré
también en los siguientes vídeos, ya que este lo tenía grabado antes de recibir estos dos fantásticos regalos. Lo primero que hemos hecho en el vídeo es sacar las piezas que unen la bancada con nuestro bloque motor, portaherramientas y contrapunta. Esa pieza que os estoy mostrando es la que produce que podamos tornear al aire y se bloquea a 45 o 90 grados. Simplemente haciendo una ligera presión saldrá y podremos limpiarla. Para llegar a lo que es el interior de nuestro motor, simplemente tendremos que realizar la extracción de 4 tornillos que sujetan esta chapita metálica que lo protege de que se meta el serrín cuando estamos torneando. Una vez que llegamos a las entrañas de nuestro torno, veremos cómo se encuentra o el estado de las poleas, rodamientos, etc., por si tuviésemos la necesidad de cambiar alguno. Sorprendentemente, cuando he abierto el torno por primera vez después de 6 años de uso, me he dado cuenta que está en un estado impecable. La correa parece que la acabásemos de cambiar y no será necesaria que la sustituyamos. Como el estado es óptimo, simplemente voy a limpiar, desengrasar y volver a engrasar. Para ello voy a utilizar un desengrasante que es un espectáculo para este tipo de mantenimiento. Es de la marca Soudal y os dejaré el enlace donde podéis conseguirlo en la descripción del vídeo. Aquí os voy a enseñar cómo funciona la transmisión mecánica de este torno y que es, una vez que vayamos acelerando, la polea del motor se irá cerrando para que la que va al eje del torno se vaya agrandando. Con ello conseguiremos que las revoluciones vayan aumentando. Esto se produce gracias a unos engranajes y a unos muelles que trae el torno y que son bastante consistentes y muy robustos. Por lo tanto, creo que esto no necesitará cambiarlo en muchos años. Una vez que haya limpiado y desengrasado todas las partes interiores, procederé a su lubricación. Ya que esto lo vamos a hacer cada muchos años, nos vamos a asegurar de que el aceite utilizado sea el óptimo para este tipo de trabajos. Cuando lo tengamos, colocaremos la tapa protectora en su sitio y colocaremos los 4 tornillos. Se realiza de una manera muy sencilla y en muy pocos minutos podríamos realizar un mantenimiento básico a nuestro torno. La pieza que nos bloquea el giro del motor para tornear al aire es esta. Como veis, tiene 5 hendiduras que nos bloquean el torno de 2 maneras diferentes. La primera y la que es más común es el eje del motor de forma transversal a la bancada, y luego podríamos realizar 2 movimientos hacia nosotros, que se bloquearía a los 45 grados, y si tirásemos más, a 90. Si alguna pieza tuviese óxido, cogeríamos un removedor de óxido y la limpiaríamos bien. Para la contrapunta tendremos que aflojar los tornillos que estoy mostrando en la imagen y sacaremos el tornillo central y el volante. Como podéis observar, se acumula gran cantidad de serrín que, junto con el aceite que llevan todas estas piezas, produce una especie como de barro que dificulta el movimiento de todas las piezas y que se nota mucho en el funcionamiento del volante, de la contrapunta e incluso del propio motor. Por ello es necesario que de vez en cuando hagamos mantenimientos de nuestra máquina. Una vez hayamos desengrasado, vamos a echar grasa, pero en este caso consistente, ya que esta pieza es mucho más manejable y más accesible. Podremos cambiarla más a menudo y este tipo de grasa es más recomendable para este tipo de encaje.
voy a aprovechar este pequeño impasse para recordaros que si no estáis suscritos al canal podéis hacerlo, ya que nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Si tenéis alguna duda acerca del mundo de la tornería o sobre el torno, podéis dejarme las preguntas en los comentarios o en el correo electrónico que os dejo en la descripción del vídeo. En lo que pueda, os ayudaré y, entre todos, intentaremos resolver estas dudas. Una vez colocado el volante de la contrapunta, apretaremos el tornillo hasta que no pueda girar. Aflojaremos un poquito y aseguraremos con la contratuerca. Introduciremos el tornillo central de la contrapunta y lo ajustaremos bien. Para ello, una vez lo tengamos metido a medio recorrido, situaremos la hendidura que trae enfrentada al tornillo superior. Apretaremos y aflojaremos un pelín para dejar que se mueva con facilidad. Ahora quiero mostraros el estado en el que se encuentra mi apoyaherramientas, que aunque lo mantenga muy a menudo, siempre se puede generar un pelín de óxido o de pequeñas hendiduras que provoca el acero de nuestras gubias. Para arreglar esto, con una lima de grano muy fino, haremos un pequeño repaso. Después, con una lija de grano 100 y posteriormente con una de 220, afinaremos todo lo posible. Si nuestras hendiduras son más profundas, como es el caso de la parte izquierda de mi apoyaherramientas, tendremos que darle con una lima un poquito más contundente y acabaremos con la lija. Aquí os dejo el sonido real. Así podéis apreciar lo bien que corre ahora mismo la gubia. Para actualizar nuestro torno y ponerle los silent blocks, necesitaremos ampliar los agujeros que trae de fábrica a uno del número 14. Simplemente con un poquito de lubricante y una broca de buena calidad lo realizaremos en unos minutos. Una vez tengamos las 4 patas taladradas, introduciremos nuestro silent block. Esa tuerca que trae es la que nos permitirá regular la altura. Una vez la tengamos en el sitio que creemos oportuno, aseguraremos por el otro lado. Ahora tendremos que asegurarnos de que está a nivel. El primer nivelado lo podremos hacer aún con el torno dado la vuelta. Una vez la hayamos colocado, tendremos que ir afinando para dejarlo así de nivelado. Para terminar, la bancada del torno con una lija o con lana de acero le daremos un pulimentado y un limpiado, que fijaros la grasa que acumula. Espero que os haya gustado el vídeo, así que animaros y nos vemos en el siguiente.